es un complejo proteico, estamos tomando una proteína. ¿Qué HLAs generan al MSH de tipo 1? A, B, C. ¿Y el MSH tipo 2? D, R, D, P y D, Q. Ahora, lo interesante del MSH radica justamente ahí, en el hecho de que el HLA, si bien todos poseemos nuestros 6 locus HLA, estos locus son altamente variables, lo que hace que se acumulen mutaciones que me generen variantes del HLA. Es decir, el MSH no deja de existir, pero las variantes, ¿sí? El MSH no deja de existir, pero las variantes difieren entre una persona a otra. Si difieren, también difiere la composición aminoácida del MSH final, lo que hace que pueda detectarse, si hacemos por ejemplo un trasplante, tengamos dos caminos. O el cuerpo cree que el MSH producido por las células del tejido es el mismo MSH que tiene el cuerpo y por lo tanto no lo reconoce como patógeno y no lo ataca, simplemente sigue los procesos, o si lo reconoce como patógeno. Y entonces va a decir, no, es un microorganismo que trata de emular al MSH, pero es el más inteligente y lo ataca. Lo que se conoce como el proceso de rechazo por HLA. Y es un rechazo mucho más importante a considerar por encima del grupo sanguíneo, que también tiene un proceso de rechazo, pero bueno, es manejable, hay alternativas. En el caso del MSH no, y es de que estamos trabajando con 6 alelos. Entonces, que los 6 alelos sean iguales es como ganar la tinca 6 veces. ¿Sí? ¿Se puede? Pues si se vayan con duda todos los días. Entonces, en este caso ahí está el problema, ¿no? Y por lo tanto, normalmente cuando se hace un trasplante se busca que sean familiares cercanos porque ahí ganamos el factor genético, que es el que estamos tratando de evitar. Si es posible de que compartan las mismas variantes, las mismas personas de una familia. Pero no es, cuidado, no es un absoluto, ¿sí? Porque sabemos de que por procesos de recombinación y recombinación o de cruzamiento durante la meiosis, no todos los hermanos tienen el mismo material genético, a menos de que sean gemelos. Entonces ahí es donde la situación se complica, ¿no? Vale. Entonces lo que debemos hacer es determinar con anticipación si una persona le va a hacer rechazo a otra persona. Y ahí es donde entran las pruebas cruzadas. La prueba cruzada antigua era la prueba cruzada por citotoxicidad o CDC-XM, que si bien era una prueba fácil de hacer, una prueba ligera, porque podría darnos varios falsos positivos, y ahorita vamos a ver por qué. Y la prueba que tiene que es el gold estándar actual, es la citometría de flujo o el CFXM, que es mucho más exacta y que no presenta falsos positivos. Entonces, ¿en qué se basa el CDC-XM? Vamos a decir lo siguiente. Supongamos que yo tengo una persona que va a ser donante y otra persona que va a ser receptor. ¿Sí? Imaginémonos un tejido. Y por lo tanto lo que quiero es ver si las células del tejido son reconocidas por el sistema inmunológico del receptor. Voy a tomar sangre del donante y voy a aislar los linfocitos T y B para someterlos al suero del receptor, a ver si los anticuerpos del receptor en su suero lo reconocen. ¿Por qué linfocitos T y B? Recuerden que un tejido es algo complejo. No solo vamos a tener un grupo celular, vamos a tener tejido conjuntivo, vamos a tener irrigación, y ahí que vamos a encontrar linfocitos T y B. En teoría, también tranquilamente podemos utilizar estas dos células porque son de obtención bastante rápida para poder determinar entonces incompatibilidad o compatibilidad. Lo siguiente es, si nuestros linfocitos T y B son reconocidos por anticuerpos en el suero del paciente, porque los anticuerpos no se crean para lo propio, no existen autoanticuerpos. Autoanticuerpos son una enfermedad autoinmune, ¿sí? Significa de que solo van a existir anticuerpos contra patógenos. Si el receptor tiene anticuerpos contra las células del donante, significa de que lo reconoce como patógeno, ¿sí? Entonces, unión de anticuerpos a células. Ya he logrado eso. Y ahora
voy a agregar lo que hace que los anticuerpos sean tóxicos, es decir, el sistema de complemento. Ustedes se acuerdan que el sistema de complemento es un sistema que tiene vías, y la vía clásica se da por unión al anticuerpo. ¿Qué sucede con la unión al anticuerpo? ¿Se acuerdan? 2A, 3B están trabajando con moléculas inflamatorias y también la activación de la apoptosis. Es decir, si el complemento encuentra un anticuerpo unido a una célula, destruye la célula y la mata. Si el complemento está ahí, pero no hay anticuerpo, la célula pues, se va, no la reconoce, no la mata. Este principio es lo que permite determinar la citotoxicidad. Ahora lo siguiente es saber cuántas células vivas y cuántas células muertas hay. Si yo quiero determinar eso, voy a utilizar dos colorantes. El primer colorante es el naranja de acridina, que tiñe de verde, que es una molécula verde fluorescente, que se une tanto a células vivas como muertas, porque es una molécula pequeña. Y luego agregamos el bromuro de tirio, que si ustedes lo conocen es porque es un intercalante de ADN, pero es un intercalante relativamente grande y solo entra en células porosas o permeables. Como hemos dicho en la clase de sulotripán, célula permeable es célula muerta. Entonces vamos a tener células de color verde vivas y células de color rojo, porque el bromuro de tirio es de color medio rosado o rojizo, muertas. Y vamos a contar las células vivas o muertas, y ahora no vamos a sacar el porcentaje de viabilidad, vamos a sacar el porcentaje de mortalidad, es decir, porcentaje de células muertas. Y tenemos acá una tabla que es lo que nos permite discriminar si ha existido mucha mortalidad, poca mortalidad y lo que significa. Por ejemplo, cuando la mortalidad no supere el 10% de células muertas en total, puede que se deba más que nada a la muerte celular inherente del ensayo. ¿Sí? ¿Ustedes se han dado cuenta cuando trabajaron con sulotripán? Se supone que no les agregamos nada a las células, igual se murieron, ¿verdad? Entonces, inherente al ensayo. Mientras que a partir del C20 es un límite negativo, 2150 de positivo, 5180 positivo, 81-100 fuerte positivo. Obviamente no queremos una reacción fuerte positiva en un paciente, ¿no? Significa de que todo el tejido va a morir y rápido, es una reacción aguda, ¿sí? Límite negativo puede ser manejable siempre y cuando estemos en observación de que el paciente no haga rechazo. ¿Se dan cuenta? Y a partir de ahí podemos ver si estas dos personas pueden emparejar tejidos o no. Entonces, para hacer este trabajo, tenemos que contar el número de células que se encuentran aquí y sacar el porcentaje, ¿no? Salud. Y el otro es la citometría de flujo o CFXM. A ver, vamos a hacer primero el CDCXM, ¿ya? Entonces, como son varios, pueden agarrar esta imagen, partirla en 8 y contar un octavo cada uno y luego sumar. La primera, porque la segunda el infinito beta fácil, ¿sí? Por separado. Los verdes. Sí. Y me dan el porcentaje de mortalidad y contestamos a estas tres preguntas, ¿sí? 20 minutos es suficiente. Ya, bien, empecemos. La partimos entonces. Sí. ¿Cuántos somos? En la parte. Dale la parte. ¿De la parte? Vamos a partir. Ya mandas la imagen. Yo tomarle un screenshot. Somos No, cinco. toma el screenshot Ajá. y la partimos con el corte. Ah, sí, sí, verdad. Ah, no, puñete. Voy a tomar las partes así. O Sí. todo completo. Puede ser partes tipo subiendo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no contamos esto? Esto más chévere. Pero me voy a perder. Yo lo que pensaba A hacer ver, era voy a tomar el conseguir una screenshot anotación. y con puntitos pintarlo así o ¿En cuánto hagan los linfocitos? ¿Cuántos puntos hay? ¿Cuántos puntos tenemos? Sí, porque 4 ¿Cómo te vamos a creer, compartir. chato? Sí. ¿Cuántos habrá acá tú? Pero no entendí, o sea, sale positivo cuando que. Ah, no sé. Yo tampoco entiendo. No está bien. 8, ¿no? ¿Por qué estás viendo la sale? Tienes agresividad.
¿Quién? Que es la parte de la U. Somos 5. Ya murió. Ya, o sea, que se dos cuentan juntos porque hay una que es más. Nos cuentan O si juntos. tienes la buscas, o te lo paso. Es que voy a preguntarle algo a Ale. Ale, ¿has tenido casi algo? ¿Has tenido casi algo? Casi algo. ¿De verdad? Ah, mira, sí aprendí yo. Pero ahorita se para. Pero. ¿Cómo? Pero dice. Pero el chofer de la copa. Veamos. No, casi bueno, pero. O ¿Estás sea, enamorado? Y aparte de imágenes son. Serio. El chofer de la combi. pero. Tengo uno, Creo que sí. estoy conociendo. ¿Ahora? Ahora estás enamorado con mi chico. No, no estoy saliendo. Hablamos, ¿no? ¿Y a quién va a contar lo de los linfocitos B? ¿No? ¿Quién va a contar linfocitos B? No solo hay que contar los T. Dijo que los de no. El B es muy fácil. No, dijo. ¿El paciente presenta anticuerpos específicos para HLA clase 1 o clase 2? No. ¿Cuándo sería que presentara para clase 1? ¿Cómo? ¿Cuándo sería para que presentara clase 1? ¿Quién responde a clase 1? Ah, ok. Citotóxico. Los linfocitos T. Ajá. ¿Y quién responde a Los T8. TH clase 2? TCD4. Pero también los B porque los B expresan TCH2. Ah, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces, ahora la otra técnica que se usa es la citometría de flujo por reacción cruzada. Y es una derivación de la citometría de flujo original. Así que lo único que tenemos que evaluar bien es el principio de la citometría de flujo como tal. La citometría de flujo corresponde, como dice su nombre, a medir características celulares en base a un sistema de flujo que permite que las células en suspensión atraviesen un punto específico en el cual se mueve una célula por célula delante de un láser detector. ¿Por qué es importante que se muevan delante del láser detector? Que estamos viendo acá. Este como Entonces, lo que tenemos acá es las células que avanzan por el láser detector y el láser lo que hace es iluminar a la célula. Entonces, existe, obviamente, con cualquier objeto tridimensional, si tenemos el objeto tridimensional y le pasamos un haz de luz, esta luz se va a refractar de forma directa, generando una sombra. ¿Sí? ¿Por qué cuando nosotros... ¿Por qué hay una sombra? Porque la luz refleja. Por la luz reflejando. ¿Y por qué mi sombra es doble? Porque hay dos luz, dos ácidos. Correcto. Entonces, con una sola luz genera una sola sombra. ¿Sí? Y esta es mi mano que está distorsionando la luz, donde no permite pasar la luz de forma frontal, que también determina el tamaño de mi manita, ¿no? Entonces, la dispersión de luz frontal está asociada a la sombra de la célula, el tamaño. ¿Sí? Sin embargo, la célula, recuerden que no es un objeto sólido, es un objeto semitransparente que tiene una alteración interior. Por lo tanto, la luz atraviesa también el objeto y va a chocar ahora con las organelas en el interior de las células, que a su vez van a dispersar la luz también, pero ahora de forma lateral. Imagínenselo de esta manera, una bola de disco. ¿Sí? La bola de disco tiene una forma, ¿no? Tiene su forma redonda. Pero también los pedacitos de vidrio reflejan la luz de forma dispersa lateral. Y mientras más tengamos, más se dispersa la luz. Por lo tanto, la dispersión lateral del láser está asociada a la cantidad de gránulos dentro de la célula, que es lo mismo que decir su complejidad. Conclusión, cuando nosotros mostramos el haz de luz celular, tenemos la dispersión frontal, que hemos dicho que es el tamaño de la célula, la sombra, y la dispersión lateral, que hemos dicho que es la complejidad de la célula, cuántas veces rebota en componentes en su interior. ¿Sí? Vamos bien. Si aparte de eso, yo coloco, por ejemplo, las células de CDSXM que están teñidas de verde y teñidas de rojo,
el lector me va a reconocer diferencialmente aquellas que están teñidas de verde y aquellas que están teñidas de rojo y las va a contar por nosotros. ¿Sí? Entonces, el citómetro de flujo es capaz de determinar tamaño, complejidad y marcadores fluorescentes asociados a proteínas de superficie. Con esto yo puedo separar con lujo de detalles poblaciones celulares, tanto por su morfología como por las proteínas de superficie que poseen. ¿Sí? Cada vez que lee una célula y obtiene toda esta información, la traduce en el sistema electrónico o el sistema computacional, en donde cada punto representa una célula cortada. Y al mismo tiempo, esta célula responde a características visibles dentro de un cuadro o un mapa cartesiano de doble entrada, en donde vamos a tener células que sus características las van a ubicar en diferentes regiones del plano cartesiano, ubicando poblaciones con características comunes. Vamos a observar eso aquí. No, aquí. No, aquí. Ok. Entonces, este, por ejemplo, es un cuadro de doble entrada producto de una citometría de flujo, pero sin marcador fluorescente. Lo único que estamos evaluando es el tamaño y la complejidad. Yo les había dicho que la dispersión frontal, que era El tamaño de la célula. la dispersión frontal recibe el nombre de forward scatter. ¿Sí? Forward scatter, dispersión frontal. Y la complejidad era dispersión lateral, conocido como side scatter. ¿Sí? Y ahí vienen esos nombres. Entonces estoy mirando tamaño, eje X, versus complejidad, eje Y. Y podemos observar, sí, muchas células, pero entre ellas 3 poblaciones definidas, a punta de puntitos, ¿verdad? Por ejemplo, los linfocitos, que son células pequeñas, por eso es que está cerca del eje del cero del eje X, y poco compleja, no tiene gránulos, que está también cerca del cero del eje Y. ¿Se dan cuenta? Es su posición por sus características. Un linfocito no tiene ni gránulos ni tampoco es de gran tamaño. ¿Por qué tendría que estar más arriba? Se respeta el plano cartesiano. ¿Cuáles son las células más grandes y complejas según el grano? Los granulocitos. ¿Por qué? ¿Dónde están? Tanto lejos en el eje X como lejos en el eje Y, ¿verdad? Muy bien. Vamos a complicar un poco las cosas. Nosotros podemos comparar lo que nosotros querramos dentro de una citometría de flujo. De hecho, hay características que incluso nos permiten observar una citometría de flujo como mapas de calor. ¿Ustedes conocen los mapas de calor? Sí, ¿no? A mayor concentración de algún tipo de población o impacto, el mapa se va a comportar cada vez más rojo, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuál es la población bacteriana más grande? Más grande. Lo más grande. Pico No. ¿Cuál es la población ya más numerosa de bacterias? Prochlorococcus. ¿Por qué? Porque acá el mapa del calor está avanzando hasta rojo-negro. ¿Sí? Esta es menos poblada. Ahora sí, nosotros por ejemplo vemos acá en el eje X también a side scatter. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Complejidad. Y acá no tenemos a forward scatter, tenemos a medición de clorofila. ¿Qué estamos viendo acá? Producción de clorofila por las bacterias. Pregunta, ¿quién produce más clorofila? Eucariotes, que es una población que está como un cometa en la parte de acá arriba, ¿no? Porque este es el Staphylococcus y este es el Prochlorococcus. El Prochlorococcus no produce mucha clorofila. ¿Es complejo? Sí, no tanto como Staphylococcus. ¿Se dan cuenta? Y acá en esta estamos mirando picoeritrina, que también es un colorante vegetal, y clorofila. ¿Y quién es la única población bacteriana que produce los dos? Cinecococcus, porque los otros están prácticamente pegados al eje Y porque no producen nada de picoeritrina. ¿Se dan cuenta? Aparte de este tipo de cuadro de doble entrada, también podemos tener el cuadro de entrada simple, que es este de aquí abajo, que es básicamente un histograma. Si ustedes se acuerdan de bioestadística, un histograma solamente es contar el número de eventos versus una característica que puede ser el promedio.
¿sí? Por el valor que estén evaluando. Aquí lo que nosotros miramos en el eje Y igual solamente es número. Entonces, si es número, mientras más grande sea la población, más alto es el pico, ¿verdad? Más grande. Y mientras más sea o menos sea el valor que tenga esta población, se moverá en el eje Y, en el eje X, perdón, más a la derecha o más a la izquierda. Igual, misma pregunta. ¿El Chlorococcus produce clorofila? Hemos dicho que no, y esto lo comprueba. Acá está mi población de Chlorococcus, que hemos visto que no es muy numerosa, es cierto, no es el pico más grande, y está casi cercano a ser el clorofila, no produce clorofila. ¿Sí? Se tradujo la misma información. Cinecococcus es más numeroso, como podemos apreciar, y produce más clorofila. ¿Pero quién produce la mayor cantidad de clorofila? Pico de eucariotes. Eucariotes, que es una población igual pequeña, pero que produce mayor cantidad. ¿Sí? ¿Todo claro con la lectura de sobre el grupo? Muy bien, han aprendido a leer el sector traducción. Eso normalmente se enseña en maestría. Ahora, vamos a ver nuestro taller. En el taller, para poder trabajar citometría del flujo con reacción cruzada, vamos a empezar exactamente igual que la citotoxicidad con reacción cruzada. Va a empezar casi igual que el CDC y UCM, pero no vamos a usar complementos. Solo nos vamos a quedar hasta la parte en la que los anticuerpos del suelo del receptor reaccionen con las células del donante. Y luego vamos a agarrar un colorante fluorescente conjugado que reconozca sus anticuerpos. Entonces, si ha habido anticuerpos que reconozcan a las células, habrá colorante fluorescente y se contabilizará la producción fluorescente asociada a las células de forma indirecta. ¿Sí? Pero si no lo hay, solamente se van a contar células. ¿Sí? Esa es la diferencia con la citometría de grupo. Entonces, veamos este caso a diferencia del anterior. El caso anterior era interesante, ¿por qué? Porque nosotros teníamos que sí eran hermanos, sí mismo tipo de sangre, pero había una coincidencia 5 de 6 en los flujos de HLA. No era una coincidencia para nada mala. ¿Sí? Pero acá tenemos un caso diferente. Acá siguen siendo hermanos, siguen siendo el mismo tipo de sangre, pero su coincidencia HLA es de 3 a 6. Mitades, ¿no? Entonces, como que ni mala ni mala. Entonces, se hace el análisis y esto es lo que nosotros obtenemos. Obtenemos, por un lado, primero la separación de las dos poblaciones que nos interesan, que son los linfocitos B y T, separados por sus factores, sus clústeres de diferenciación específicos para cada uno. El caso del T es CD3 y el caso de B es CD19. Y esta población roja que no es linfocitos ni B ni T, ¿no? Y acá tenemos los resultados igual, en azul, células T, en verde, células B, y acá tenemos sus resultados. Entonces, lo que vamos a tener, lo que estamos contabilizando en estos histogramas, es, como hemos dicho, a la inmunoglobulina G asociada a un factor de, a una molécula fluorescente, que es el FITC, en el eje X. Y obviamente los picos siempre van a ser exactamente iguales, ¿por qué? Porque son la misma cantidad de células, ¿no? Entonces, en el control negativo tenemos sí un pico por la cantidad de células, pero es un pico cercano al cero, significando de que no hay fluorescencia, o sea, no hay ningún anticuerpo que haya detectado estas células, no hay fluorescencia. Sí hay células, pero no hay anticuerpos, ¿no? Mientras que en el control positivo hay células y hay anticuerpos, porque se está moviendo a lo largo de la medición de anticuerpos. Podemos observar una línea roja que está trazada justo como el punto límite entre el control negativo y el control positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 5 minutos para interpretar, pues hago una llamada, 5 minutos para interpretar el pico de la muestra para ambos casos. ¿Ya? Está fácil. Solo es una decisión. El T es débil porque está a la mitad de la raya. El B es un poco más, ¿no? Entonces vamos a tener la respuesta más aguda o tardía. Tardía, porque los linfocitos B están encargados de producir anticuerpos, que es una de las últimas respuestas de la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces,
Y la respuesta aguda no va a ser leve, pero sí va a existir. O sea, ¿se puede hacer el trasplante en este caso? Sí. No, porque genera rechazo. No, si esta vez es peor. La persona se va a su casa, hace un tratamiento y de acá a unas semanas se rechaza. Qué horror. Pero hay que hacerlo para, o sea, sí se puede, pero no bajamos las defensas. Para Sí, que no pero haya- yo diría que no. Porque si se hace, tiene que ser en observación. De hecho, hay algunos tipos de trasplantes, como los asociados a tejidos hematopoyéticos, en los que la persona nunca puede dejar de estar tomando inmunosupresor, que igual reacciona. Entonces, es complicado. Se supone que no. No, se supone que no. ¿Por qué te pones a arriesgar toda la vida del paciente? ¿Acaso es bueno que esté con inmunosupresivos toda su vida? Para que le den enfermedades espantosas. ¿Qué cosa? Muy bien. Entonces, ¿qué HLAs están activando? ¿Tipo 1 o tipo 2? ¿O los dos? Tipo Tipo 1. más que todo el Los dos. Ya salió positivo en los dos. Ahí está, chicos. No, pues no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena, ya acabé. Bueno. Entonces, se supone que son los dos. ¿El trasplante? No. Se acabó el taller. Son libres. A partir de acá pueden armar un taller de la siguiente clase, o sea, de lo que tendría que decir esta clase, que es nada más que revisión de artículos. Y tenían que exponer, pero vamos a hacerlos exponer la siguiente semana, antes de empezar a, ¿cómo se llama esto? RP, reinmunoglutinación. Entonces lo exponen la siguiente semana. Ahora pueden organizar. Doctora, una consulta. Cuando dice la revisión de artículos, ¿se refiere a lo que hicimos con la fase pasada? Que cada grupo un artículo. Práctica 8. Exposición común. Máximo 8 minutos. O sea, revisar y Sí, y eso tenemos que exponer. sí. Me da igual. Entonces, pues, No todo. Yo voy a faltar. Me da igual porque igual No va a pregunto. faltar. La defensa depende de usted. Me va a faltar. Bueno,